en esta lluvia de ideas que hemos venido exponiendo para construir la plataforma política de nuestro partido. Antes de dar paso a mi participación sobre este tema, quisiera hacer referencia, porque la coyuntura así lo amerita, a las declaraciones que hiciera el presidente de la República en una reciente entrevista a un periódico norteamericano, el New York Times, y sobre el cual puntualmente tengo dos señalamientos que hacer. El primero es reiterar lo que mi partido y en lo particular hemos sostenido y comunicado ampliamente sobre el compromiso indeclinable que tiene el Estado mexicano para combatir al crimen organizado a través de la aplicación irrestricta de la ley, la cual de ninguna manera es sujeta de negociación. Y el segundo señalamiento sobre este en particular es que en el marco de lo que venimos trabajando, estoy convencido que los priistas no podemos caer en ninguna provocación, venga de quien venga. Hoy los priistas estamos decididos a construir un programa y una propuesta de gobierno que nos permita de manera decidida y comprometida contribuir a la grandeza de México, contribuir a crear el México seguro, próspero y justo que todos los mexicanos queremos. Ese es el compromiso irrenunciable que hoy tiene el partido y en el que todos estamos trabajando. Sigamos así en esta orientación, sin distracciones e, insisto, y menos cediendo a las provocaciones. Dicho lo anterior, doy paso a exponer algunas ideas que hemos formulado, que espero contribuyan al desarrollo de la oferta en materia de política social que mi partido estará presentando en la contienda por la presidencia de la República. Como ustedes tendrán presente en distintos espacios y foros en los que he participado, he señalado como una prioridad para el Estado mexicano el construir un Estado eficaz, un Estado que garantice al menos tres objetivos fundamentales. El primero de ellos, el lograr que los derechos, anhelos consagrados en la Constitución General de la República se materialicen y se conviertan en una realidad plena para todos los mexicanos, que dejen de ser un solo anhelo para realmente cristalizarse y materializarse en la realidad de todos los mexicanos. Segundo, he señalado que el Estado eficaz debe garantizar también el que nuestro país crezca a su verdadero potencial económico a partir de las ventajas competitivas que tenemos. Y tercero, que México recupere su liderazgo en el contexto internacional a partir justamente de los resultados que tenga al interior de nuestra nación. Hoy nos toca abordar un tema central, un problema realmente, yo diría, el más importante, con el que tenemos la mayor deuda, que es justamente el de combatir de manera eficaz la pobreza y la desigualdad en la que viven millones de mexicanos, condición que lacera y lastima nuestra convivencia ciudadana y que es imperdonable el que todavía en pleno siglo XXI tengamos a un alto porcentaje de la población mexicana en esta condición. Podemos afirmar que en las últimas décadas la atención y solución a este problema no ha mejorado de forma significativa. Baste ilustrar lo anterior con algunas cifras. En los años 50, la condición de pobreza que vivía nuestro país era el tener en esta condición a casi el 90% de los mexicanos. Durante décadas fue posible ir combatiendo y abatiendo esta condición. Y a mediados de los 80 llegamos a tener al 53% de los mexicanos en condición de pobreza. Esta condición
desde entonces a la fecha no ha mejorado de manera significativa. Ha variado, ha crecido, ha disminuido, pero realmente se mantiene en condiciones casi similares, no obstante las grandes inversiones presupuestales que se han realizado en distintos programas sociales. Lo anterior me lleva a presentar a ustedes algunas condiciones o situación que nos deja el diagnóstico que quiero presentarles. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los mexicanos viviendo en pobreza patrimonial sumaron 57.7 millones de personas en 2010. Esto es 5 millones más que en el año 2000. Lo más grave, 21.2 millones de ellos viven en pobreza extrema, es decir, no tienen el mínimo ingreso para garantizar su alimentación. Tercera condición de este diagnóstico, la desigualdad de ingresos es elevada y sobre todo inaceptable. En nuestro país hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. La diferencia entre el 10% más rico de este país y el 10% más pobre es una relación de 25:1, que contrasta con la condición que presentan otros países miembros de la OCDE, organización de la que también somos miembros, donde la relación es de 9:1, lo que sin duda evidencia el contraste de desigualdad que se tiene en nuestro país. Otra condición es que tenemos 2.2 millones de personas que viven dispersas en más de 120,000 localidades de menos de 100 habitantes, lo que evidentemente hace complejo y dificulta la provisión de servicios públicos y de programas sociales. Por otro lado, nuestro país está marcado por la desigualdad regional. Las tres entidades de mayor pobreza se ubican en el sureste de nuestro país: Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en contraste con 5 entidades, excluyendo al Distrito Federal, que tienen una menor proporción de pobreza: Nuevo León, Coahuila, las 2 Baja Californias y Sonora. Esta desigualdad, sin duda, tuvo que ver con la incorporación que tuvo nuestro país al desarrollo global. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, fue posible incorporarnos a un mayor desarrollo, y esto benefició en mayor medida a las entidades del norte del país, quienes a partir del desarrollo de mayor infraestructura y de industria manufacturera, sin duda mejoraron la condición de ingreso de los habitantes de estos estados, en contraste con aquellos de la región sureste de nuestro país. Solamente señalar que el ingreso per cápita de esos estados creció 20% más, en contraste con los otros, que solamente lo hizo en 8%. Otra condición es la inequidad de género que vivimos en este país. Las mujeres con educación media superior y superior ganan menos que aquellos que en misma condición prestan servicios o trabajan en algún lugar. Lo anterior también se ve agravado, donde solo cuatro de cada 10 mujeres que laboran reciben pago por su trabajo, el resto no lo tienen. Otra condición de este diagnóstico es que el Estado mexicano, sin duda, tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, cuya población no es menor, si así quisieran suponerlo algunos. 15.7 millones se consideran indígenas y 8 de cada 10 viven en pobreza, y de estos la mitad viven en pobreza extrema. Actualmente, 1 de cada 3 personas con discapacidad, es decir, 2 millones de habitantes, no tienen la atención médica debida o no tienen acceso a la atención médica, y sin duda enfrentan condiciones de dificultad mayor para encontrar trabajo. En materia de seguridad social, hay que señalar algunas de las características
de nuestros sistemas ineficientes. Primero, la cobertura de seguridad social en este país es insuficiente. De acuerdo al censo del 2010, el 56% de la población, 62 millones de mexicanos, no tienen acceso a ella. De igual forma, señala Coneval que hay más de 35 millones de mexicanos sin acceso real a la salud. Nuestra seguridad social es inequitativa porque solo otorga este beneficio a quienes tienen un trabajo formal, no a quienes tienen la condición de mexicanos y por el solo hecho de serlos, tener acceso a este beneficio. Es incompleta porque no ofrece seguro de desempleo. Es ineficaz porque está fragmentada en diversas instituciones, INSS, Seguros, ISSSTE y otras instituciones de seguridad social locales, quienes prestan este beneficio y este servicio, y donde los costos administrativos son verdaderamente elevados y se contrasta con aquellos costos en materia de salud que tienen otros países. De acuerdo a cifras de la OCDE, 9.5% del gasto administrativo en los servicios de salud que presta el Estado es el impacto que se tiene, que contrasta con el 3% que otros países miembros de la OCDE tienen. En materia de educación, y quienes participan en este panel seguro habrán de abordar este tema con gran amplitud, yo solo señalaría 3 grandes rezagos que tenemos hoy en día. Rezago en la calidad. Somos el país con mayor, o mejor dicho, con menor y más bajo rendimiento entre los alumnos que son evaluados cada 3 años por la prueba PISA, por debajo de cualquier otro país miembro de la OCDE. Ya no doy los datos, pero lo mismo en lectura, en matemáticas, en ciencias, en todas estas asignaturas tenemos la más baja puntuación con respecto a los demás países. Tenemos un gran rezago en cobertura en el nivel medio superior y superior. Baste señalar que la cobertura en el nivel medio superior o preparatoria, como mejor lo entendemos, es del 66.7. Esto significa que 1 de cada 3 estudiantes que egresan del nivel secundaria no tienen la oportunidad de estudiar su preparatoria. Y en el nivel superior la condición todavía es más grave. Nuestra cobertura apenas alcanza el 28%. Tenemos otra condición tercera, otro gran reto, el reducir la brecha digital. Solamente el 22% de los hogares en México tienen acceso al Internet, mientras que otros países miembros de la OCDE, que son con los que nos comparamos, el promedio es de 7 de cada 10, y no se diga de Corea del Sur, que casi tiene el 100% de cobertura. Y hay que reconocer que lo que otrora fuera analfabetismo por no tener oportunidad de leer y escribir, el no tener hoy en día acceso al Internet es otro tipo y otra modalidad de analfabetismo, mejor conocida como analfabetismo digital. ¿Por qué persisten estos desafíos? Es lamentable, como ya lo señalaba hace un momento, que no obstante las importantes inversiones que se han realizado en los programas sociales, la ampliación de presupuestos, que en términos reales ha crecido solamente en la última década 160%, realmente no podamos de manera eficaz combatir la pobreza y la desigualdad, y que en contraste más bien tengamos en este mismo periodo 5 millones de mexicanos más en condición de pobreza. ¿Por qué creemos que es esta condición? Porque nuestro crecimiento económico ha sido insuficiente. En el foro pasado en Chihuahua señalé que tendría que ser prioridad de la política económica del Estado mexicano el lograr un mayor crecimiento, un crecimiento que estuviera acorde con nuestro verdadero potencial y que es condición indispensable para realmente combatir de fondo la pobreza y desigualdad de nuestro país. Quizá no única, pero sin crecimiento difícilmente podremos combatir de raíz la condición de pobreza y desigualdad que priva en este país. Segundo, los impuestos y el gasto público en nuestro país
y por igual ocurre con otros países de América Latina, la reducción de la desigualdad no es eficaz a partir de la política y de los programas que el Estado induce. Hay un indicador conocido como el coeficiente de Gini, que los economistas conocen mejor que un servidor, pero que mide la condición de desigualdad y nos deja ver que en otros países, antes de los programas y de la participación del Estado en el combate a la desigualdad, quizá la medición que se tenga de nuestro país con otros de mayor desarrollo pueda ser similar. Sin embargo, cuando el Estado participa e interviene con políticas, impuestos y programas de apoyo a los menos favorecidos, hay un cambio de esa realidad. En otros países, el cambio es verdaderamente significativo. Disminuye, de acuerdo a esta medición, entre 20 y 25 puntos. En nuestro país apenas logramos cambiar esta condición en 2 puntos. Tercero, tenemos un gasto social inequitativo, como lo expresara hace un momento don Manuel Aguilera en su intervención. El 20% más rico de la población recibe el 32% del gasto que el Estado hace para desarrollo humano, mientras que el 20% más pobre solo recibe el 13%. Este es un indicador y una ponderación que hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que seguramente el director que está aquí con nosotros habrá de exponer más ampliamente. Llego a la etapa donde, a partir del diagnóstico y de las características de por qué creo que mantenemos esta condición en nuestro país y de por qué no ha sido posible mejorar en las últimas décadas, no obstante las inversiones que se han realizado, me permito poner a la consideración de mi partido estas propuestas que aquí señalo y que espero contribuyan a esta plataforma y propuesta de gobierno que el partido estará enarbolando en la próxima contienda por la presidencia de la República. Primero, propongo la creación de un nuevo sistema de seguridad social universal que tenga 4 componentes fundamentales. El primero, el acceso efectivo, no solamente señalado o a través de un padrón que se tenga, el acceso efectivo a los servicios de salud, a una pensión para el retiro, al seguro de desempleo y a un seguro por riesgos de trabajo. Segunda modalidad, que el eje de este nuevo sistema de seguridad social sea la condición de ser mexicano y el no estar necesariamente inscrito dentro de algún trabajo formal. Solo la condición de mexicano le permita tener a todo ciudadano, a todo mexicano, acceso a la seguridad social. Tercero, la integración del fragmentado sistema de salud que tenemos en México. Ya lo señalaba hace un momento, distintas instituciones dedicadas al mismo objetivo. Si logramos su integración, estoy seguro que podríamos optimizar la inversión y el gasto que estas instituciones realizan en beneficio de la población derechohabiente de estos sistemas. Y tercero, el nuevo sistema deberá ser financiado progresiva y mayoritariamente a través de impuestos generales, no a través de cuotas de obreros ni de patronos que, como lo señalé en el foro de Chihuahua, solo castigan la generación de empleos formales, castigan también al trabajador al exigirle cuotas y también castigan la creatividad y la innovación de muchos mexicanos decididos a invertir y a desarrollar actividades productivas. Segundo, transitar de programas asistencialistas a programas productivos. Propongo concretamente la creación de una segunda generación de programas de desarrollo social que, más que ser asistencialistas, realmente se conviertan en proyectos o en programas productivos que nos permitan incorporar a la población atendida y menos favorecida a la actividad productiva a través de microcréditos, a través de créditos a la palabra y con apoyos directos para el desarrollo de empresas sociales. Tercero, erradicar la pobreza alimentaria. Me parece que no es casual que justamente en el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza
estemos celebrando este foro y donde lamentablemente tengamos que reconocer que más de 21 millones de mexicanos viven en condición de pobreza extrema, es decir, como ya lo señalé, sin la oportunidad de tener un ingreso mínimo que les permita cubrir sus necesidades de alimentación. Cuarto, incorporar al sur del país al desarrollo global, a partir de la condición ya señalada y descrita y el efecto que tuvo nuestra apertura comercial, nuestra incorporación al desarrollo global, la firma del Tratado de Libre Comercio. Sin duda, el sureste se quedó rezagado de incorporarse a este desarrollo global. Tenemos que desarrollar mayor infraestructura en el sureste del Estado y, sobre todo, mayor atención y a través de una política industrial que respete la vocación económica de las zonas del sureste, nos permita realmente intensificar políticas para apoyar al turismo y la actividad agroindustrial. Una política nacional para evitar la dispersión y el aislamiento rural. Proponemos en este sentido la creación de centros comunitarios en estas comunidades aisladas y dispersas que les permita a estas comunidades contar con servicios básicos como salud, como hospitales y el acceso al Internet. Sexto, elevar la calidad de educación básica. No me propongo en esta exposición hacer una amplia referencia a lo que en materia educativa tendríamos que lograr. Solo señalo 3 aspectos que me parece son relevantes y centrales para realmente elevar la calidad de la educación. El primero, apoyar la profesionalización de los maestros. Tenemos que generar nuevos incentivos para que el maestro reciba una mejor remuneración a partir del rendimiento escolar de sus alumnos y no a partir de los puestos burocráticos a los que tenga acceso. Segundo, tenemos que ampliar las jornadas, o más bien consolidar un tema que está señalado ya en la legislación educativa, las jornadas escolares completas, que permitan realmente que en los centros educativos nuestros jóvenes, en jornadas de 8 horas, puedan atender, además de la formación educativa, el poder destinar tiempo a otro tipo de actividades culturales, recreativas, de enseñanza del inglés, del acceso al Internet, y que además, durante su estancia en los centros educativos, puedan también recibir alimentación balanceada en desayunos y en comidas. Y tercero, el cerrar la brecha digital, el lograr que nuestros jóvenes realmente tengan acceso a una computadora y a la conexión al Internet, para combatir lo que me parece es inaceptable en pleno siglo XXI, el analfabetismo digital. Séptimo, aumentar la cobertura en educación media y superior. Aquí quisiera yo reconocer ampliamente la aprobación que el Congreso de la Unión hiciera, diputados y Senado de la República, a la iniciativa presentada por el PRI para hacer obligatoria la educación media superior de manera gradual y progresiva en los próximos 10 años. Lo que hoy tenemos por reto es materializar puntualmente este anhelo de los mexicanos. 8. Impulsar la equidad de género. Tenemos que hacer de la perspectiva y enfoque de género una constante de todos los programas gubernamentales. Dejemos, si realmente queremos lograr la incorporación de las mujeres y de más mujeres al desarrollo y a la participación en la vida pública y en la vida privada, asegurémonos que los programas tengan este enfoque de perspectiva de género y que los programas específicos de la mujer realmente tengan una prioridad presupuestal y sean constantes. 9. Atender lo que he señalado, una deuda que tenemos con las poblaciones indígenas. Realmente incorporar los indígenas al desarrollo y para eso necesitamos una política nacional que haga de este objetivo una prioridad.
que no se pretenda que a través de solo algunos programas o de entidades gubernamentales de tercer nivel sea como se atienda la condición en la que viven más de 15 millones de personas que pertenecen a los pueblos indígenas, que esta sea una prioridad del Estado. Y 10, políticas eficaces para apoyar a los discapacitados. Y que yo simplemente centro estas políticas, no obstante muchas otras acciones que se pueden realizar, en lo siguiente: una política nacional para su rehabilitación, una política de empleo que se pueda orientar, atender a estos sectores de la población a través de incentivos fiscales, y 3, una estrategia nacional de infraestructura urbana para apoyar a los discapacitados, para incorporarles a la convivencia social en su vida cotidiana y que tengan mayores facilidades para ello. Son estos los 10 puntos que quise hoy compartir con ustedes. He agotado el tiempo que me fue dado para esta presentación y simplemente concluyo diciendo: partimos de reconocer que lamentablemente nuestro país se encuentra en una condición de pobreza y desigualdad en una amplia mayoría de la población entre los mexicanos, condición inaceptable en pleno siglo XXI. Y los priistas queremos realmente contribuir y hacer de esta prioridad un objetivo central en los postulados que tengamos en la próxima contienda por la presidencia de la República. Un compromiso serio, claro y realmente bien definido que nos permita atender de manera central y de raíz este problema que lacera nuestra convivencia. Estoy seguro que sí podemos, como lo he señalado también de manera reiterada, sí se puede, y así nos los proponemos, lograr que México sea un país más próspero y justo para todos los mexicanos. Muchas gracias.